noches, bienvenidos a esta emisión de Noticiete. Qué gusto poderle acompañar este día. Iniciamos semana. Luis Pellecer con mucho contenido noticioso. ¿Cómo estás? Muy bien, Lubianka, muchísimas gracias. Qué gusto poder saludarles en un lunes lluvioso, por cierto, de mucha actividad en la precipitación durante toda la tarde y noche. Pero ha entrado en vigencia ya el toque de queda. Las disposiciones presidenciales obligan a la no circulación. Sin embargo, aquí tenemos las cámaras en directo para ustedes. La arteria más transitada, no solo de Guatemala, sino de toda Centroamérica, el Boulevard Liberación, con cierta movilidad. Pues no podemos decir que no hay tránsito, es decir, no hay movimiento. Sin embargo, obviamente ya las cámaras están mostrando que empiezan, Lubianka, a reducirse el número de quienes transitan. Probablemente quienes lo hagan es porque tengan un permiso especial, Lubianka, para poder transitar en estas horas, tal como pues, se pudo habilitar a través de la página del Ministerio de Economía. Es cierto, Luis, importante mencionar que todas las personas que necesitan circular por ese horario que va desde las 22 horas hasta las 4 de la mañana, para que usted lo tome en consideración. Este es el Boulevard Liberación 7 Avenida, zona 9 capitalina, el asfalto completamente mojado, así que las personas que circulan, porque ya es horario de toque de queda, mucha precaución. Así es, sin embargo, pues insisto, se ve cierta movilidad. Obviamente no es lo de todas las noches, ya entró en vigencia el toque de queda. Ayer hubo más de 40 capturas por no haberse respetado. Hoy veremos cómo pues actúa la policía. Aquí precisamente tenemos la 33 calle en la Roosevelt, en la zona 11, en la salida hacia occidente. Aquí la panorámica es esta, pues por lo menos se ven mucho menos vehículos pasar a esta hora de la noche. Y lamentablemente hay muchos acontecimientos que ya se tiene registro desde el primer toque de queda de muchas personas que por movilizarse a excesiva velocidad durante el toque de queda pues terminaron accidentadas en este caso. Así que le pedimos mucha precaución y por favor, si usted se moviliza pues en este horario, mantener la velocidad adecuada y en todo caso pues estar en apresto con las autoridades. Precisamente uno de los accidentes anoche se registró aquí en Aguilar Batres, en donde se ubica esta cámara de tránsito sobre la 13 calle, precisamente la salida al viaducto que le lleva hacia la zona 12 y al fondo la Aguilar Batres, que registra pues cierto movimiento del tránsito pesado, que pues tendrá un permiso especial, pero pues restringida la circulación. Es evidente que baja lo que a esta hora conocemos de un transitar en las principales calles y avenidas del país, dado el toque de queda que esperamos se respete para beneficio también de contener la pandemia. Tenemos más información relevante a esta hora y es que la unidad de comunicación del Ministerio de Economía informó que han recibido miles de solicitudes de permiso para la circulación durante este horario de restricción. Desde el sábado hasta este lunes, 5.191 empresas de diversos sectores productivos se han registrado en el sitio autorizaciones.mineco.gov.gt, en donde el empleador deberá proporcionar la información de los trabajadores que necesitan circular en el horario de restricción. Al respecto, el sector de comercio y servicios se pronunció por dicha medida. Con ese apoyo que tengamos de ciertas estructuras, y no quiero decir prebendas, porque no realmente son prebendas, ¿verdad?, sino facilidades que nos está dando de registrarse ciertos esquemas esenciales en las industrias, creo que no va a mermar, ¿verdad? Hemos sido bastante creativos y sí quiero agregar que también hay que frenar un poco esta tercera ola que estamos teniendo, ¿verdad? Nosotros creo que también hemos sido irresponsables en lo general como pobladores del país y no seguir las medidas del caso. La constancia que será emitida deberá ser portada por los trabajadores y ser presentada ante las autoridades cuando sea requerida. Y según se pudo constatar, la Dirección General del Transporte ha intensificado los operativos para verificar que los buses extraurbanos respeten las normas de bioseguridad.
Quienes utilizan el transporte público corren mayor riesgo de contagiarse de COVID-19, principalmente si las unidades no cumplen con las medidas de bioseguridad y de aforo que se establecieron como requisito para circular. La Dirección General de Transportes ha realizado más de 100 operativos en 15.000 unidades de transporte extraurbano, de los cuales más de 100 recibieron una sanción por no cumplir con las medidas de seguridad. Al respecto, las autoridades confirmaron que ante los números de casos se intensificarán los operativos. Sí, nosotros estamos llevando a cabo un promedio de 20 operativos móviles diarios para determinar que se cumpla con estas medidas y protocolos de bioseguridad. En algunas rutas principales del país nos hemos dado cuenta que algunas unidades van sobrecargadas y se han impuesto las remisiones pertinentes. No solo imponemos las remisiones, sino que también hacemos un llamado al transportista. Y si vemos que existe reincidencia en esta modalidad de no cumplir con estas medidas y protocolos, suspendemos y hasta cancelamos las tarjetas de operaciones. Un promedio de 110 remisiones por tema de medidas y protocolos de bioseguridad. Las sanciones pueden ser de hasta 25.000 quetzales por varias infracciones, además de la cancelación de las tarjetas de operaciones ante la incidencia y el incumplimiento. La Dirección General de Transportes insta a la población a denunciar el número 1532 estas acciones por parte de transportistas. La gremial de transporte extraurbano de pasajeros se pronunció por el toque de queda vigente desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre. Según estadísticas de Gretexpa, en promedio 200.000 usuarios son movilizados entre el horario de 10 de la noche a 4 de la mañana. Esta situación afectará a empresas y a ciudadanos, por lo que se ha solicitado un salvoconducto, tal y como se realizó con el área aeroportuaria. Las distintas empresas prestan sus servicios a nivel nacional. Nosotros calculamos que diariamente vamos a dejar de mover, de poder trasladar a diferentes destinos en esos horarios un poquito más de 200.000 personas a nivel nacional. Pero esos turnos prácticamente se pierden. Y esto nos obliga a que los buses que no podíamos utilizar de noche, tendremos que reubicarlos durante el día y dependiendo el trayecto, la cantidad de buses que se puedan utilizar. Por ejemplo, los autobuses que salen de Guatemala hacia el norte, hablemos de Santa Elena, Petén, son cerca de 10 a 12 horas de camino. Imagínense la cantidad de buses que no van a poder circular, ya que a las 10 de la noche ningún bus puede estar circulando en ninguna de las carreteras. Por el momento, no se contempla un aumento de la tarifa. Sin embargo, se espera que la solicitud del salvoconducto sea avalada. Asimismo, se hizo un llamado a pilotos y ayudantes a evitar la sobrecarga de las unidades. Y tras decretarse estado de calamidad por parte del organismo ejecutivo, el Congreso de la República está a la espera de conocerlo para su ratificación. El Congreso de la República está a la espera de conocer el estado de calamidad que decretó el organismo ejecutivo en Consejo de Ministros. Esto ante la emergencia causada por el incremento de casos de COVID-19. La notificación se conocerá durante instancia de jefes de bloque a realizarse este martes 17 de agosto, en donde colocarán dentro de la agenda de sesiones el punto para ratificar el estado de calamidad. Una vez se conozca la notificación, los congresistas tendrán 72 horas para someter a votación y ratificarlo de urgencia nacional o a través de 3 lecturas. Hay dolor tras las secuelas de esta pandemia que no cesa. San Pedro Zacatepeque, San Marcos suma más de un centenar más bien de víctimas mortales por la misma. Las autoridades de salud del municipio de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, confirmaron que el número de personas fallecidas por COVID-19 ya sobrepasó los 100 desde que inició la pandemia. Entonces sí, la incorporación de casos diarios es muy alta y los muertos, como le había dicho, 101 fallecidos, y seguimos con la costumbre de hacer procesiones, de hacer homenajes, de hacer los paseos con los carros fúnebres. Yo ya le indiqué al de la Policía Municipal de Tránsito que eso es ilegal. Primero fueron personas de la tercera edad y ahora jóvenes están muriendo a causa del virus. Pero la teoría es de que las nuevas cepas
hacen una penetración directamente a los pulmones, porque la anterior, la clásica, ingresaba a la nariz, producía anosmia, o sea, falta de olfato, se podía quedar ahí y ya no avanzaba. Ahora la nueva cepa ingresa directamente a los pulmones y entonces quienes ya han tenido algunas deficiencias de inmunosupresión, diabéticos, hipertensos o principalmente, personas fumadoras, jóvenes que han tenido el gozo y la satisfacción de fumar, hoy son presa fácil de COVID. A raíz de esto, los jóvenes universitarios y mayores de 30 años se están acercando a los centros de vacunación instalados en diversos lugares como medida de prevención de la enfermedad. A mi forma de pensar, esta es la vacuna que hace reforzar nuestro sistema inmune, que ayuda más a mejorar a las personas, ¿no? Debido a que los vacunados son de diferentes municipios del departamento de San Marcos, no se tiene un porcentaje de personas vacunadas originarias de San Pedro Zacatepeques. Además, se informó que se realizan jornadas de vacunación en diferentes aldeas para aumentar el número de inmunizados. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. El Hospital General San Juan de Dios invierte, escuche bien esta cifra, 2.833 quetzales diarios por cada paciente positivo a COVID-19. El director del Hospital General San Juan de Dios dio a conocer el gasto que realiza el hospital por cada paciente positivo a COVID-19 que es ingresado. Datos aproximados señalan que desde el inicio de la pandemia, el hospital ha erogado más de 12 millones de quetzales en la atención de 4.490 pacientes que han sido hospitalizados. Es interesante e importante podérselos presentar, es el costo de pacientes que tenemos en el área de severos. Es un promedio, es un aproximado, es un paciente que estuvo 17 días con nosotros y nuestro porcentaje o nuestro promedio de costo es de 48.370.61. Ahí podemos ver desglosado desde el recurso humano, medicamentos, material médico quirúrgico, laboratorios, rayos X, procedimientos especiales que se han realizado, gastos administrativos, nutrición y dietética y el gran total de 48.370 quetzales por paciente. Actualmente en el hospital están ingresados 132 pacientes COVID-19 de una capacidad instalada para 138 personas. Hoy nosotros tenemos 132 pacientes ingresados en el hospital. Hemos hecho la apertura de 24 camas más en las últimas semana y media. Llegamos a 138 la capacidad del hospital y hoy tenemos 132, donde tenemos, digamos, menos cantidad de camas para poderlas llenar es en pediatría y en el área de maternidad. El área de adultos siempre está por arriba del 100% de la ocupación. La mayoría son pacientes graves, tenemos 18 pacientes con uso de ventilador en este momento y pues no disminuye. En ningún momento nosotros siempre, si abrimos 24 camas más, se llenaron ya las 24 camas más y estoy seguro que si abriéramos más, se llenarían inmediatamente también. Entonces realmente el llamado es a la conciencia de la población por lo actual y tan complicado que está en estos momentos esta ola. La ola de contagios de COVID también afecta a personal médico que atiende la pandemia en el Hospital General San Juan de Dios. El día de hoy son reportados 22 personal de enfermería positivo y 5 personal de área de médicos en general positivos también para el día de hoy. Entonces esta ola también golpea al personal de salud igual. El que ha salido contaminado, nosotros a la mayoría de personal ya hace más de 2 meses y medio a 3 que los hemos terminado de vacunar. Todos están en su casa y todos los que han salido positivos la han pasado muy bien, no hemos tenido ningún paciente grave, así que eso no hay ningún problema. El director del hospital confirmó que el abastecimiento médico quirúrgico actual es del 91%, en medicamentos es del 77% y el abastecimiento de medicamentos COVID del 66%. El presidente de la República confirmaba hoy la compra de 4 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. El gobierno de Guatemala firmó un contrato para la compra de 4 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrolladas por la farmacéutica AstraZeneca. Así lo confirmó el presidente Alejandro Yamatei. Se tiene previsto que las dosis ingresen en septiembre próximo. Además, anunció que se busca habilitar el registro para la inmunización de las personas de 25 años o más.
Ya estamos comprando más vacunas, ya se firmó con AstraZeneca hoy en la mañana 4 millones de dosis, de las cuales vendrán 2 al IX, que le permitirá cubrir a 1 millón de afiliados, sin importar la edad, pero cubrir a todos sus afiliados. El resto ya prácticamente los hemos absorbido nosotros y vamos a tener 1 millón más para que podamos bajar cuanto antes la vacunación de los 25 años para los 30 años, lo cual esperamos no solo las entradas de estas, sino que lo que está por venir de las otras por COVAX y Sputnik, para que podamos seguir vacunando a la gente. Segundas dosis, solo la semana pasada duplicamos la cantidad de segundas dosis, prácticamente estamos ya en 600,000 personas vacunadas con el esquema completo. Según la Organización Mundial de la Salud, esta vacuna tiene una eficacia del 63.9%. Se aplica en 2 dosis con un intervalo entre 8 a 12 semanas. El mandatario agregó que los casos de COVID-19 han aumentado en menores de edad. De que el momento que estamos viviendo es muy serio, que la variante Delta es una variante que mata muy rápido. Tenemos personas que a las 72 horas de haber iniciado con los síntomas los tenemos que intubar, lo que antes con las otras variantes llevaba a veces 1 semana, semana y media, ahora es en 72 horas. Estamos viendo casos que, comparado con el año pasado, los niños de 17 años para hasta 0 años, prácticamente los casos eran contados. Y le puedo decir algo, el tema aquí es vacunar lo más rápido que podamos. Tenemos capacidad instalada para vacunar a la cantidad de gente que llegue, 100, 150,000 personas, pero ayer solo llegaron 40,000. Cuando deberíamos de aprovechar el domingo para ir el sábado, llegaron 80,000. Y hemos tenido ya días de 98,000 registrados y que después se suman a lo que viene en las comunitarias que estamos poniendo en el interior del país, en donde nos están habiendo focos. Y hemos tenido días de más de 100,000. En otras noticias, Energuate, con la presencia de las autoridades municipales, vecinos y líderes comunitarios, energizó al proyecto de electrificación rural construido en la aldea San Rafael El Jocotillo, Villa Canales, como parte de su compromiso de contribuir a llevar electricidad a las familias que no cuentan con ese suministro. La obra, ejecutada y financiada por Energuate, consiste en la construcción de un ramal de 1.4 kilómetros de redes de media y baja tensión, conectado al circuito Las Conchas. Incluyó la instalación de 23 estructuras que servirán como soporte para la línea de 13.8 kilovatios. En Energuate estamos convencidos que invertir en los proyectos de electrificación rural es nuestra contribución a la búsqueda del desarrollo y el bienestar de los guatemaltecos, brindando apoyo al emprendimiento de los clientes y nuestro respaldo a la construcción de un país con mayores oportunidades para todos. Se colocaron equipos de transformación con capacidad de atender a 45 clientes. No obstante, las características técnicas de la línea permitirán absorber en un futuro cercano la demanda de nuevos suministros, de acuerdo con el crecimiento esperado en este sector, propiciado por la introducción de la energía eléctrica. Somos un área rural, entonces nos puede servir mucho sistemas de riego, en cuestiones pozos mecánicos. Ya con energía y hay muchos proyectos nuevos que se pueden hacer. Las autoridades municipales también tienen previsto poner su aporte y anunciaron que en las próximas semanas se iniciará la instalación de lámparas de alumbrado público para beneficio de los vecinos del sector. En temas nacionales, una propuesta del Ejecutivo plantea el salario mínimo por circunscripción económica para el año 2023. Esto obedeciendo a experiencias previas dadas a conocer por la Organización Internacional del Trabajo. La viceministra de Trabajo y Previsión Social dio a conocer cómo avanza el proceso de la Comisión Nacional del Salario, la cual analizará sugerencias presentadas por el Ministerio de Trabajo para establecer el salario mínimo 2023. La funcionaria explicó por qué los parámetros serán utilizados hasta ese año. Tienen que quedar conformadas esas comisiones. ¿Y cómo se conforman? La ley establece que debe ser, obviamente, con la integración que está en el Código de Trabajo, a través de los representantes tripartitos del sector trabajador, del sector empleador y gobierno, así como también
en el caso de cada una de las actividades económicas, que serían las mismas que se van a mantener. La diferencia es que van a haber circunscripciones que van a permitir ver con lupa esas actividades económicas, esos parámetros de fijación de salario por un territorio determinado. Aclaro, esto es para el aumento del salario, no para la disminución ni creación de salarios diferenciados. No es la misma propuesta y los sectores están conscientes de ellos. Las comisiones paritarias de salarios mínimos son grupos que se establecen por departamento o por circunscripción económica, según el artículo 105 del Código de Trabajo. Hemos llegado al final de esta emisión de Noticiete. Gracias por su fiel sintonía. La lluvia está pronosticada para mañana, continuará, con eso empezábamos, pero también con esto finalizamos para que usted tenga pues, toda precaución al momento de conducirse, sobre todo en carreteras o en la vía pública. Así que pues mucho cuidado a resguardarnos también de la lluvia. Por supuesto, nos vemos. Hasta mañana.